Muy bien, muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, doctora, conversábamos ayer con el presidente del Colegio Médico y nos señalaba, nos manifestaba que hay un incremento preocupante en las enfermedades respiratorias. Revisábamos las estadísticas, Temuco está ocupando el segundo lugar después de Talcahuano, si mal no recuerdo, en términos de virus respiratorio sincicial. El servicio de urgencia infantil del hospital regional está colapsado prácticamente, se están atendiendo niños en los pasillos, se han convertido camas. La pregunta que le hacemos a usted como epidemióloga es ¿qué está pasando con estos virus que aumentaron, decía el CEREMI, por lo menos 5 semanas, se adelantaron, digamos, en su aparición? ¿Cuál es la razón científica de esto? Sí, en comparación, bueno, normalmente existe una preparación de los sistemas, todo lo que tiene que ver con lo que se llama la campaña de invierno, porque es conocido ya que en este periodo siempre empiezan a aumentar considerablemente los casos de infección respiratoria, principalmente en niños. Entonces existe toda una preparación para este periodo. Sin embargo, este año, al parecer, en comparación con el 2022, hay un adelanto considerable en el aumento de enfermedades respiratorias. Y claro, esta cantidad de casos, si nosotros la comparamos con el 2022, se produce 5 semanas más o menos después. Es decir, se produjo un adelanto y todavía no sabemos si es el pic de enfermedad respiratoria. Esto seguramente va a ir subiendo. Entonces, bueno, los motivos son muchos, ¿cierto? Son muchos. En general están muy relacionados con las condiciones climáticas también, que sabemos que en estas últimas semanas han sido aumento del frío, ¿cierto? De las lluvias, de condiciones de humedad, porque si vemos a nivel nacional, las regiones que tienen mayor aumento en la cantidad de casos de infección respiratoria precisamente son las regiones más del sur, ¿cierto? Desde Talcahuano hacia el sur, Temuco, Puerto Montt también, después en Punta Arenas, son las regiones las que tienen un mayor aumento de infecciones respiratorias en esta fecha. Ahora, ¿por qué se da este fenómeno? ¿Tiene que ver efectivamente con razones climáticas, pensando que el invierno en rigor todavía no llega? Estamos a poco menos de un mes de la llegada del invierno. De hecho, nosotros, no sé si usted sabe, doctora, pero tenemos un pronóstico del tiempo que se elabora en la región, en Pitrufquén, y se relaciona con las comunas de la región. Y claro, nos permite, desde el punto de vista de la estadística, revisar que las temperaturas, por ejemplo, no han estado con grados bajo cero. Recién, anteayer, se produce una primera lluvia fuerte. Por lo tanto, las condiciones atmosféricas, tampoco desde un punto de vista nuestro, que no tiene ninguna especialización como usted, no se reúnen, a diferencia de otros años, las condiciones para la aparición de estos virus. Sí, bueno, se ha evidenciado que en general, bueno, desde el año 2022 en adelante, probablemente este tiempo que los niños han estado muy resguardados durante el tiempo de la pandemia hizo también que sus sistemas inmunes no estuvieran a prueba. Y probablemente eso también ha sido uno de los factores adicionales que se incorpora ahora, que probablemente los niños más pequeños, ¿cierto?, que estaban más protegidos, en estos últimos 2 años han experimentado mayor cantidad de infecciones, principalmente infecciones respiratorias. Ahora en nuestra región en particular, no solamente hay que sumar las temperaturas, sino también los niveles de contaminación ambiental, que también sabemos que la región tiene altos niveles de contaminación ambiental, y así sumar distintos factores también en relación a condiciones de hacinamiento, las condiciones también que probablemente podríamos haber aprendido un poquito mejor de la ventilación de espacios, quizás con esto de la pandemia, pero en los colegios probablemente quizás eso hay que reforzar, ¿cierto? La ventilación de los espacios, porque los niños en este tiempo en general están más tiempo encerrados, y en su mayoría también están en tiempo en el colegio, en donde comparten, y eso también propicia las infecciones respiratorias. Entonces, bueno, son una serie de factores que explican también que normalmente en cada invierno las infecciones respiratorias empiezan a aumentar, pero a diferencia de otros años,
este año se ha adelantado mucho y nosotros pensamos que esto puede seguir a la alza. Comparativamente, por ejemplo, como para tener una idea con otros años, con el año 2022, en la cantidad de casos reportados de virus respiratorio sincicial ya estamos casi doblando la cantidad de casos. Entonces, hay ahí un fenómeno que quizás cuesta un poco todavía explicarlo, pero que se está dando y que hay que estar alerta. ¿Cuántos y qué tipo de virus son los que hay en circulación? Sabemos que el virus respiratorio sincicial está causando estragos. ¿Hay otros que se suman a este bicho, digo yo, en términos poco académicos y coloquiales? Sí, efectivamente. Bueno, el Instituto de Salud Pública hace una vigilancia epidemiológica de los virus que están en circulación y en relación a eso, al último informe que fue de la Semana Epidemiológica 19, la mayoría de los casos de infecciones respiratorias, sobre todo en niños, está relacionado con el virus respiratorio sincicial. En segundo lugar, estoy hablando en niños, porque eso varía un poco de acuerdo al grupo etario, pero digamos, el aumento que se ha visto ahora está más relacionado con infecciones respiratorias en niños. Y en ese sentido, virus respiratorio sincicial es uno de los primeros, casi con el 40% de los casos. Luego viene el adenovirus, después el virus influenza A, el virus parainfluenza y el metaneumovirus. Son esos los principales virus respiratorios que están afectando hoy en día a los niños. Sí, y la población en riesgo son efectivamente infantes, niños, adolescentes. Sí, en general lo que se ha visto también con estos datos de vigilancia epidemiológica es que los niños más afectados son los niños que son niños entre 0 a 4 años, que principalmente los que en general, sobre todo el virus respiratorio sincicial, causa, digamos, probablemente infecciones más graves. Y por lo tanto hay que tener también más cuidado en estos grupos de edad, pero aún en ellos y también en personas mayores de 65 años que también hay otros virus, que principalmente el virus influenza, el que está afectando hoy en día, y también están dirigidas todas las campañas de vacunación en ese sentido, así que se espera que también eso pueda ayudar. Ahora, ¿qué esperamos para el futuro reciente? Yo le decía, miren, no hemos empezado todavía el invierno con lluvias como suelen darse en esta parte del país, tampoco temperaturas bajo cero, de acuerdo al pronóstico de Meteo Maguna el fin de semana debiéramos tener temperaturas bajo cero, pero ¿cuál es la proyección que se hace de esta verdadera crisis que estamos viviendo hoy día para 1 o 2 meses más, doctora? Sí, eso va a depender mucho de las medidas que se tomen también a nivel, ¿cierto?, de sistema de salud, pero también al nivel de sistema educacional. Ahora lo que proponían algunos alcaldes incluso de la región era adelantar el periodo de vacaciones de invierno, que también nosotros lo vimos en algunos casos, ¿cierto?, en la pandemia, en que obviamente el dejar, ¿cierto?, el hacer esta adelantar o propiciar esas condiciones hace que estos picos que son tan altos puedan bajar. Entonces va a depender mucho de las medidas que se tomen, pero como lo proyectado ahora, se espera que esto siga a la alza si no hay cambio en las condiciones actuales, porque probablemente los niños salgan en vacaciones entre el 3 al 14 de julio, es decir, todavía nos queda mucho tiempo para que eso ocurra. Entonces, probablemente esa puede ser una medida que haga que estos indicadores bajen. Pero otra de las medidas que se pueden tomar es que principalmente mantener una buena ventilación de los espacios. Si los niños están enfermos, idealmente no llevarlos a los establecimientos educacionales, ¿cierto? El uso de mascarillas siempre también es muy recomendable, pero bueno, el niño es menos efectivo, ¿cierto? Porque el manejo de la mascarilla, ellos se la sacan, se la ponen mal muchas veces. Entonces, va a depender mucho de qué medidas se tomen para tratar de disminuir la cantidad de casos. Pero esto se proyecta ahora, actualmente, a una curva hacia el alza. Ya, ahora, si esto se mantuviera tal como está, en términos de que efectivamente no se adelanten, por ejemplo, las vacaciones de invierno, no se obligue de alguna manera a los establecimientos educacionales a utilizar mascarillas. Pero claro, yo pienso en el tema del uso de mascarillas, el grupo etario que se ve afectado
es el que más problemas tiene con el uso de mascarilla, ya lo plantea usted, ¿no? En los liceos probablemente se puede obligar a los estudiantes a utilizar mascarilla, pero en niños de 5 años, digamos, es más complejo. ¿Qué se hace en estos escenarios, ¿no? Si efectivamente no se toman estas medidas? ¿Cuál podría ser el resultado que tenemos en poco tiempo más? Bueno, como dijimos, el grupo más, digamos, de mayor riesgo son los niños de 0 a 4 años, y ahí la recomendación más importante es que si el niño tiene alguna infección respiratoria en curso, que no sea llevado a su establecimiento educacional, porque eso va a implicar también mayor riesgo de contagio entre todos los niños que están ahí. Entonces, pero muchas veces también sabemos que no se dan esas condiciones, también los padres a veces no tienen con quién dejar a los niños, entonces, bueno, ahí se requiere, ¿cierto?, de mucho apoyo y bueno, como yo le digo, normalmente esto se espera así, hay una preparación también del sistema, ¿cierto?, en las salas de infecciones respiratorias agudas, que son precisamente enfocadas en los niños, se hacen aumentos de la extensión horaria. Es decir, hay una preparación porque todos los años ocurre esto, pero ahora principalmente lo que hemos visto es que hay un adelanto del aumento de los casos. Entonces, ahí el llamado es también a tratar de hacer la mayoría de las actividades, por ejemplo, al aire libre, no ir a los centros comerciales que están abarrotados de gente y donde también el riesgo de contagio es más alto. Es decir, una serie de medidas que ya hemos ido aprendiendo también con el COVID-19. Medidas para prevenir el contagio a nivel individual, a nivel, ¿cierto?, comunitario, familiar. Eso es muy importante para reducir la incidencia de casos, pero también hay medidas que son que tienen más efecto, como estas medidas que les mencionaba yo, por ejemplo, el adelantar las vacaciones. La doctora Teresa Balboa, epidemióloga de nuestra Casa de Estudios, conversando sobre las razones de este aumento de los virus respiratorios que han colapsado de alguna manera los servicios de urgencia infantil en nuestra ciudad de Temuco y en nuestra región. Doctora, le agradezco muchísimo la conversación, que tenga buena tarde. Muchas gracias, igualmente, buena tarde.